Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hoy en una edición especial, porque no vamos a tener un invitado distinto, sino que vamos a repetir un programa en el que estuvieron Marcelo Sloto Viazda y Ernesto Tenenbaum. A24 ha decidido brindarle un abrazo de despedida a Sloto a través de este programa. Y la verdad que yo quería recomendarte que te sentaras a escucharlo de punta a punta por varios motivos. Primero, porque la charla fue hermosísima. Te cuento algo que ya también lo contó Ernesto y por lo tanto no transgredo ninguna cuestión privada. Hacia mediados de julio, Ernesto Tenenbaum me llamó por teléfono y me dijo: me encantaría ir al programa tuyo de Mano a Mano con Sloto. Es un programa que normalmente tiene un solo invitado, por lo cual rompía un poco el formato. Y me explicó que Sloto iba a comenzar un nuevo tratamiento de quimioterapia que iba a ser muy duro. Textualmente, Ernesto me dijo: si lo pasa, va a ser que celebremos todos juntos. Y si no lo pasa, va a ser un recuerdo que se merece Marcelo Sloto Viazda. Y finalmente lo hicimos. La charla, enseguida la vas a ver, no voy a hablar demasiado más, fue una charla con dos periodistas muy importantes. LNE, Luis Novarecio Entrevista, tiene una característica, que es tratar de respetar el género de la entrevista. La entrevista no es cualquier cosa. La entrevista es un encuentro entre el entrevistado y el entrevistador, en donde el mayor mérito del entrevistador es conocer sobre quién ha venido, sostener el mayor grado de silencio para que pueda expresarse quien está invitado y recordar aquel viejo adagio de todas las facultades de periodismo, que el contenido es el rey. Acá, en lo personal, no se me hizo aquel 30 de julio de 2019, no se me hizo difícil quedarme en silencio, porque Sloto y Tenenbaum tienen mucho para decir. Y hablamos de política, hablamos de lo que estaba pasando, de aquel momento. Ubícate, 30 de julio de 2019, saber qué pasaba, qué iba a pasar con esto que dentro de un ratito más tenemos, que son las elecciones generales. Hablamos un poco de los perfiles políticos de lo que había pasado en los últimos 30 años en la República Argentina. Y hablamos de cuestiones personales. Probablemente el momento más emocionante fue conocer qué pensaba uno del otro. Y Tenenbaum se refiere con una admiración muy grande cuando lo conoce en Página 12, porque Sloto ya era Sloto. Permitime decirte que a mí, desde mi lugar, la admiración es todavía mayor. Yo estaba en Rosario cuando ellos empezaban con Página 12 y después con Día D y después con la dupla que hicieron durante tanto tiempo. No pertenecí a ese momento maravilloso del periodismo argentino, de La Nata, Tenenbaum, Sloto, María, Mangel, Reinaldo, 7K y tantos otros que me voy a olvidar. Y uno los miraba con la referencia de la admiración. Y Sloto en particular, más allá de que hicimos el chiste de que era un poco más grande que todos nosotros, tenía 61 años, era un tipo ya que tenía un peso específico muy importante. Y Sloto le reconoció a Tenenbaum la mirada sensible sobre cada una de las cosas. A los que ven este programa saben que, salvo en coyunturas excepcionalísimas, y creo que el casi no corresponde, mis compañeros cámaras que están acá lo saben que es el momento casi final del programa, a todos y a todas les pregunto: ¿nos morimos y qué pasa? Yo confieso que es la pregunta que más me interesa hacer en este programa, a un funcionario, a un político, a un gremialista, a un actor, porque creo que cuenta de manera casi desnuda la pregunta existencial que todos nos hacemos. ¿Cuál es el sentido de esta breve existencia que todos tenemos? Cuando vino Sloto, yo sabía que tenía cáncer, él me lo había dicho. Me pregunté si tenía que hacer o no hacer esta pregunta. Antes de entrar, él me dijo: vamos a hablar de todo, ¿no? Y yo en ese implícito entendí que me estaba diciendo: la pregunta me corresponde. Y la pregunta la hice porque me parecía innecesariamente discriminatorio de mi parte no preguntarle: ¿nos morimos y qué pasa?, a alguien que solo estaba enfermo. Sloto es mucho más importante que su enfermedad. Sloto es inmensamente más valioso, interesante, recordable que el cáncer. Y en esa fracción de segundo
yo Ernesto ya lo había tenido solo en mano a mano, ya sabía lo que pensaba, sentí que debía respetarlo y darle la posibilidad de que dijera lo que dijo. Que lo dijo. De vuelta, con una hidalguía distinta a la mayoría de todos nosotros y con una forma de hacerlo mucho mejor, por lo menos que yo, en sus mismas circunstancias. Yo, como dije esta mañana y no quiero repetirme, en la radio yo no fui amigo de Marcelo Slotoviazda, pero me generó una especial angustia su muerte. Sí trabamos un vínculo que a veces te pasa en este oficio, que es que te vas encontrando, o porque compartís el canal, o porque lo invitás. Fuimos recíprocos invitados. Él venía mucho, debo decir, el programa que yo hago los domingos en América, muy generosamente. Hay que levantarse de la mesa familiar, ir a un programa de televisión un domingo, invierno, a las 10 de la noche, terminar a las 12. Y él venía, y una vez me dijo, vengo porque me siento muy cómodo. Y fue muy generoso en un tuit que puso respecto del trabajo que estábamos haciendo. Y a partir de ahí empezamos, incluso él me dijo, estás haciendo bien tu laburo, aun cuando decís una serie de cosas que no comparto lo más mínimo de lo político. Y me señalaba este tipo de cuestiones. Después me lo encontré, esas también casualidades, en el gimnasio donde íbamos. Y para mí, esta dupla que vas a ver ahora, Tenenbaum y Slotoviazda, con el prejuicio de no conocerlos y solo admirarlos, se resumía con un más amoroso, más cálido Tenenbaum y un más duro, más rústico, más ríspido Marcelo Slotoviazda. Bastó que lo conociera para que sostuviera lo de Ernesto, pero encontrara en Marcelo Slotoviazda un tipo fenomenalmente cariñoso, fenomenalmente afectuoso, que incluso tuvo la gentileza de ocuparse de alguna cuestión personal mía que yo hice pública, con un cariño que yo no esperaba de un tipo que para mí era un ídolo trabajando en el periodismo. Por eso hoy, sí es verdad lo que nos decían tantos, pienso en Darío Stanraiver, pienso en Santiago Kovadlov, pienso en Nacha, que se sentaron aquí a esta mesa, respecto de nos morimos y qué pasa. Ellos tres me dijeron nada. Pero ellos tres, y creo que muchos más, me dijeron, la permanencia de la vida no es otra vida, no es la reencarnación, no es algo místico. Es el recuerdo por lo que uno hace. Uno sigue existiendo en tanto y en cuanto tu familia, tus afectos, tus televidentes, tus lectores, te siguen recordando. Por eso estoy seguro que no me voy a equivocar cuando presente esta nota para abrazar a Marcelo Slotoviazda y a sus hijas. Gracias a su familia por el mensaje que me hizo llegar. Si uno es tan existente como el recuerdo y la admiración que se tiene aún después de muerto, corresponde que presente este programa diciendo larga, larguísima, provechosa, provechosísima vida para Marcelo Slotoviazda. Aquí va el programa. Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Es la primera vez que arranco sentado. Habitualmente recibo, pero son de tanto nivel, de tanto honor que no me atrevo a estrecharles las manos de pie. Están con nosotros Marcelo Slotoviazda y Ernesto Tenenbaum. ¿Cómo les va? Muy bien. Un poco exagerado, ¿no? Con la derecha no vas a poder, con la izquierda. ¿Qué es eso? Me peleé con él. Era hora. Me peleé con Yo él. tengo la cara muy dura. Gracias peleé con él. No, ¿Cómo andan? gracias. Un placer verlo. No, igualmente, Luis. De verdad. Igualmente. Pensaba, digo, cuando uno recorre el laburo de ustedes, yo que estaba en Rosario, cuando los veía juntos, digo, se instaló la idea de una pareja de laburo, pero con peso específico muy grande de los dos. Digo, ¿se llevaron siempre bien? ¿Cómo se llevan? ¿Sí? Sí. ¿Nunca hubo ningún ruido así? No, discutimos muchísimo. Discutimos muchísimo por suerte, porque a mí Marcelo es de las personas que siempre me hizo pensar. Y entonces, no sé, los momentos que fue un desafío para nosotros muy fuerte, los momentos duros del kirchnerismo con el periodismo, que yo era como un punto de 678,
Y él me decía todo el tiempo, pisás todos los palitos, boludo. Te ponen el palo y vos lo pisás el palito. Elegí por lo menos porque te ponen el palito, lo pisás y hacen otro programa con vos. Y yo me enojaba al principio. Dice, pero no es que hay que responderle. Y después, y en un momento pude recapacitar en parte porque él me discutía. Y eso es lo que hace un amigo, ¿viste? No ceder cuando tiene algo que decir. Total. No cede y te trata de convencer. Marcelo, bueno, a propósito, lo que dice, ¿coincidís con lo que dice Ernesto o no? ¿Lo vas a pelear? Con que yo... No, supongo que se dio cuenta solo de eso. No, tenemos una amistad de mucha confianza y que se valora más porque, como él dice, no pensamos lo mismo en muchas cosas. Discutimos con absoluta franqueza, Y es difícil, bueno, vos lo sabés, con todos los egos, la vanidad que hay en televisión, nosotros mantuvimos. Sí, muchos años, 10, 12 años. Y deberíamos haber estado juntos, pero bueno. Es la vida. La vida que lo nos fue llevó llevando. por otro lado, pero... Bueno, después volvemos un poco, que es lo que más me interesa, del vínculo y de cómo este oficio tan narcisista y demás por ahí te desubica. Pero empecemos un poco del tema. ¿Quién gana la elección? Me voy a traicionar lo que hicimos antes de empezar. ¿Quién gana la elección? No tengo idea porque tengo argumentos como para deducir, digo, más allá de las encuestas, ¿no? Y las encuestas marcan paridad. Hoy estaba viendo promedio de encuestas, 3 puntos arriba, promedio de 40 encuestas, 3 puntos arriba Alberto. Pero... El mismo promedio hecho por gente cercana a Alberto, además. En mayo daba 10 puntos arriba. O sea que vos ves la línea de Alberto y Cristina estable, porque no cae, y la línea de Macri Subiendo. acercándose. Paradójico, ¿no? Va a ser un caso de estudio. Si gana Macri, va a ser un caso de estudio. No hay, mirá que busqué antecedentes, del país al que un gobierno haya tenido una muy mala gestión, básicamente en economía, pero no solo en economía, y eventualmente gane, es un caso de estudio. Aunque últimamente, investigando y averiguando un poco, parece que el bolsillo no es tan determinante como... La emoción. No, como muchos otros factores, como la identificación ideológica. Yo voto peronista porque soy peronista, o yo voto a la izquierda porque soy de izquierda, o yo siempre fui antiperonista y voy a votar al contrario, por más que el contrario haya hecho un mal gobierno. Pesa eso, pesa la corrupción. Ayer en el programa en C5N, Emanuel Álvarez Agis mostraba un estudio en Latinoamérica donde, hecho con encuestas en toda la región, y se repetía en casi todos los países. La economía del bolsillo pesa menos de lo que creemos y la corrupción pesa más que la economía. Ahora tengo la impresión que esto no, que la corrupción en el fondo era roban pero hacen, para decirlo torpemente, era como el leitmotiv del votante. Por lo que dice Marcelo, no sería. Sí, yo le agregaría otros temas. Hay un desnivel de poder muy fuerte entre Macri y los Fernández. Si vos tenés a Macri, en principio, los 3 estados más importantes del país, la provincia de Buenos Aires, la nación y la capital, eso es desde dinero para moverse sin pensarlo hasta publicidad indirecta muy clara. Tenés los medios de comunicación con más penetración social que hacen que dice una realidad Aníbal Fernández, estamos discutiendo 4 días, dice una realidad Carrió o Alejandro Rosilla en lo que dijo el día de ayer, y está un ratito y se va. No está tan presente. Estados Unidos fue un elemento clave para que se estabilizara el dólar en plena campaña electoral, porque forzó que el fondo permitiera vender parte de las divisas. Hasta el 29 de abril eso no se podía, y ante la primera mayo de corrida, el fondo tachó todo lo que había escrito, los grandes empresarios, todo eso está de un lado. Y de otro lado está... Déjame sumarte un dato. Hoy, y hay que reconocer a la jefatura de gabinete, publica, el primero que lo toma es Letra P, el portal Letra P. Publicidad oficial. Publicidad oficial. Gastaron el primer semestre de este año lo mismo, en términos nominales, lo mismo que en todo 2018. Y después una disciplina... Son 2.200 millones de pesos. Eso es solo el gobierno nacional.
sumale María Eugenia Vidal, sumale Horacio Rodríguez Larreta, y sumale ahí no tengo en claro si esa información no tengo en claro. Incluye la publicidad a las productoras, porque lo que está es agrupado en grupo de comunicación, Clarín, Nación, Grupo Perfil, América. Grupo América, etc. No sé si incluye, pero es un Después dinero. agregale que de un lado hay una disciplina prusiana. A vos te habrá pasado. Yo soy amigo de muchos políticos y muchos dirigentes. Entonces vos decís, llamás, che, venís al programa, me das una nota, etcétera. Cuando la producción no alcanza, te metés vos. En el momento que empieza la campaña, ni el más amigo viene si vos no hablás con el central. No hay modo. En el macrismo. En el Pero macrismo. el macrismo es de una disciplina notable y aparte el discurso, después cuando viene el discurso es Y rigurosamente la idea de, articulado. bueno, de economía habla Lustó, de derechos humanos o temas así, María Luján Rey, vínculos con el pueblo, María Eugenia Vidal y así sucesivamente. Y del otro lado, ves cosas que te sorprenden y ves problemas de comunicación. Primero, salvo Alberto, que lo intenta todo el tiempo, una dificultad para hablar con quien no es kirchnerista, que es muy evidente. Aparte da la impresión de como un bombero intelectual de lo que va diciendo Aníbal, lo que va diciendo algún intelectual y todo No, esto. viene Cristina y le dice torturador a Novarecio. Y entonces él dice, no quiso decir eso, Luis, pero ya le hablé a Novarecio. Bueno, pero la que dijo fue Cristina. Dictadura en Venezuela. Dictadura de Venezuela, hay 7.000 muertos, no puedo decir repudio eso. Y entonces Alberto dice, no, pero lo que quiso decir con Venezuela es que, y lo que quiso hacer Máximo cuando se reunió con Cunio, y siempre es lo que quiso hacer otro, Alberto explicando y haciendo un esfuerzo enorme, sobrehumano, por demostrar que el kirchnerismo es algo que no es el kirchnerismo. Claro. Y todo lo que pasa alrededor es kirchnerismo. Ahora, digo, quiero dar un paso más a lo que decía Marcelo. El caso de estudio, no hay en el mundo un hecho que con los índices económicos que tiene Macri, el fracaso económico, viste que se enojan cuando decís fracaso. Es un fracaso No, lo económico. reconocen ellos, a esta altura lo reconocen. Pero digo, con el fracaso económico puedo aspirar a ser presidente. Voy un poco más. ¿No es como una elección entre dos fracasos? Porque la segunda gestión de Cristina terminó también en un nivel de fracaso económico importante. Bueno, es el argumento, uno de los argumentos centrales de la campaña del oficialismo, ¿no? No volver al pasado, no volver al tercer mandato de Cristina, que fue el peor de los tres. El primero fue bastante bueno, el segundo fue regular por abajo. y el tercero fue malo. Entre dos fracasos. Lo que pasa es que un fracaso ocurrió hace 4 años y otra cosa es que el candidato es Alberto, no es Cristina. O sea, con todo lo que Cristina pesa en el imaginario, en la decisión, pero el candidato es Alberto. ¿Te cierra eso? Que el candidato es Alberto y que gobernaría. Una vez que vine lo de Ernesto y María, le dije, a mí me parece que va a gobernar con la ley de acefalía en el cajón todo el tiempo, Alberto. Me parece que no, pero no hay antecedentes. O sea, no hay antecedentes en un país tan presidencialista donde un vicepresidente... Pensemos que tuvimos un vicepresidente muy fuerte con una gran imagen, fue Chacho. Y no lo pudo opacar a De la Rúa, es más, tuvo que renunciar, quiso renunciar. Y después no hay otro antecedente de un vicepresidente que opaque por más fuerza, por más base social, incluso por más... Pero con 54, Cristina, es verdad, no hay antecedentes. ¿Vos crees que es ocioso esto que estoy preguntando? Si ganan los Fernández, ¿quién gobierna? Digo, No, yo creo que hay un conflicto ahí. Ah. Creo que lo que veo en la campaña, es decir, Alberto no quiere pelearse con el periodismo. Cristina no habla de otra cosa que del periodismo. Y así 1000 cosas. Vos ves una estrategia que es la de Alberto y otra cosa que pasa alrededor que no sé. A ver, hoy me contaba un político y un economista también de mucha experiencia que Cavallo, cuando estaba en la crisis del 2001, estaba hecho pelota y tomaba tranquilizantes. Y delante de él, en un momento dijo, y encima ahora en casa me espera Sonia. Y eso me lo decía para darme, dice, Alberto, va de acá para allá, argumenta, discute, se pelea con uno. Dice, y encima después tiene que ir al Instituto Patria y lo espera Cristina. Y me parece que eso, si Alberto va a ejercer el poder como presidente, va a un conflicto. Y si no va a ejercer el poder como presidente, no va a ser presidente. Bueno, hay un dato ahí, ¿no? Hay un dato que puede modificar todo, porque no hay una elección, hay dos, dando por descontado que Rodríguez Larreta gana en Ciudad de Buenos Aires. Está la elección María Eugenia Vidal, Axel Kicillof. Entonces, eso va a depender
mucho de la relación que establezca, si querés, el albertismo. Claro. Ya etiquetemos el albertismo con el kirchnerismo, con el cristinismo. ¿Qué pasa con la elección en la provincia de Buenos Aires? Puede darse el caso de que Alberto sea presidente y María Eugenia Vidal gane la provincia de Buenos Aires. Es una pregunta que reduccionista. ¿Es una buena gobernadora, una regular gobernadora, una mala gobernadora? No lo sé. La verdad que no lo sé porque, a diferencia del gobierno nacional, donde es más fácil medir, ver qué pasa con las variables principales, en la provincia de Buenos Aires el acceso a datos es mucho más difícil, no tenés la política, o sea, el gran fracaso de Macri, no digo lo único, pero el gran fracaso es la política económica. La provincia de Buenos Aires no hace política económica, básicamente no hace, es la provincia de Buenos Aires lo mismo vale para cualquier gobernador, es básicamente una cuestión de gestión. Y la verdad que no estoy en condiciones de evaluar si construyó más escuelas, si el sistema de salud está mejor, si mejoró la seguridad, las rutas. Tengo mis dudas, pero no... A mí me pasa en la elección de la provincia de Buenos Aires lo contrario a lo que me pasa en la elección nacional. Me daría pena que no continúe María Eugenia y me daría pena que no tengamos la experiencia de ver cómo es Axel gobernando. No estaría pudiendo pasar eso. A nivel, claro, a nivel nacional, cada vez que veo a uno que va adelante, Alberto o Macri, me da ganas de que gane el otro. Porque me da mucha preocupación ver a Alberto con Cristina llegando al poder y la continuidad de Macri. Me parece que Axel y María Eugenia expresan una generación, no hay denuncia de corrupción sobre ellos, no veo cierta frescura. Ninguno de los dos titubea cuando habla de la dictadura, no los veo agresivos ni intolerantes, aunque tengan que hacer equilibrio con una cosa y otra. No los veo que pueden hablar entre ellos, cosa que entre Macri y Cristina no. Entonces veo una dinámica en esa elección que a mí me genera cierta esperanza sobre el país. Veo la elección nacional y no me pasa eso. Respecto de María Eugenia, hay dos cosas que yo le valoro mucho. Una, la no reelección de intendentes. Esa medida me parece que es una medida muy importante. Va a cambiar. Entre el cupo y la no reelección va a cambiar el panorama. Termina el feudalismo en las intendencias de la provincia de Buenos Aires. Aparecen otros, que ya venía terminando. Y eso se votó con acuerdo de masa y con resistencia del kirchnerismo. Y el segundo elemento que para mí es central porque es derechos humanos, el narcotráfico, es barras bravas. Las barras bravas estaban amparadas, protegidas, financiadas por el kirchnerismo. Siempre hubo. Nunca recibieron tanto respaldo como... A ver, en el último acto hubo un discurso en cadena nacional de Cristina, pero el cierre de campaña de Cristina en el 2017 fue con Máximo, con la barra brava de Racing. Y desde que está María Eugenia Vidal, con Ritón, los persiguieron. Tampoco se puede decir que es extremadamente republicano el Macri. ¿Qué pasa con blanqueo ampliado, correo, esta oficina anticorrupción? Laura Alonso, inactiva en todos los casos que pueden comprometer Dicho públicamente, ¿no? Dicho públicamente, yo no voy a meterme. Increíble. Y eso pasa desapercibido. El purismo republicano de este gobierno. Yo me bloqueó el teléfono, Laura Alonso, por insistir sobre el tema, que me pareció casi una práctica de otra época, esta cosa. Y no te atiendo más. Digo, el purismo republicano tiene un límite con Macri. Incluso en la relación con la prensa. A Cristina le criticamos que no daba entrevistas, le criticamos que tenía muy mala relación con la prensa. Ahora, Macri nos dio una sola entrevista en toda su gestión. Me puedo equivocar con una. Nos dio una sola entrevista que no haya sido con un periodista, digamos, complaciente. Amable. 4 años de gobierno, 3 años y medio de gobierno. De cualquier manera, a ver, yo he sido crítico de Cristina, de Menem, de este gobierno. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. En términos de relación con... No estoy diciendo, no estoy diciendo que sea lo mismo. Lo que estoy diciendo es, tampoco muchos asocian con que el gran mérito del macrismo fue el avance institucional. Hemos tenido peleas con el macrismo, hemos tenido discusiones. La idea de la televisión oficialista, sacudiendo, tergiversando, humillando, señalando gente para que después la insulten en la calle, marchas con periodistas como enemigos del pueblo, imágenes de periodistas para escupir en marchas, no es lo mismo. Esos métodos son métodos que hay que desterrar, sobre los cuales, insisto, mandar barras bravas a la Feria del Libro para romper a sillazos, presentación de libros con complicidad de intelectuales respecto de eso, no es lo mismo. Yo me acuerdo de todo eso
y lo veo como algo kafkiano. Y me cuesta entender por qué Cristina no pide disculpas. Es decir, a Magdalena se le debe un pedido de disculpas, a Mirta Legrand se le debe un pedido de disculpas. Después, peleas con gobiernos, yo he tenido peleas con el menemismo, algunas muy desagradables, peleas con el macrismo, algunas muy desagradables. Es nuestro laburo, no somos héroes, hacemos lo que nos sale y punto. Ahora, no es lo mismo. El macrismo tiene, he dicho desde el primer día todas las cosas que no es lo mismo. O sea, todo y la Cristina herbívora no te cierra esta cosa de que el cambio... Pero si vos la escuchás... Bueno, hay, ¿no?, el famoso, la famosa fábula del escorpión, ¿no? Me parece, ¿no? Cristina tiene eso, ¿no? Cristina tiene eso. Se le sale la cadena con el periodismo y no lo puede manejar. Imagínate entonces un disenso central con Alberto. La vicepresidenta con los votos, con el peso de Cristina, con la gente, y Alberto dice blanco y Cristina dice negro. Y es hacer futurología. También va a ser parte del gobierno. O sea, ¿por qué pensarlo así? ¿Por qué no pensarlo colaborativamente? Porque el fracaso, eventualmente, si eso lleva a obstaculizar o hacer más complejo la gestión de gobierno, el que paga los platos rotos no va a ser solo el presidente de la Nación, va a ser Cristina. Si es que Cristina quiere ocupar un lugar central. ¿Qué es la otra duda? ¿Qué rol quiere ocupar Cristina? Ahí me llama la atención la poca presencia, si se quiere, pasividad que está teniendo en la campaña. La veo más retirada a Cristina queriendo el día a día, pelear. Yo pensé así cuando lo designó Alberto. Yo tuve un periodo ahí de, pucha, por ahí lo voto. Después veo el desarrollo de las cosas y me alejo de nuevo. Y veo cada acto de sinceramente y veo la enfermedad que vivimos cuando yo estaba en el poder. Y cuando yo te digo hoy voto en blanco, después pienso otras cosas. A ver, cuando vos ves la historia de los presidentes en la Argentina, de su riqueza, pensá Menem. ¿Qué tenía Menem? Que se viera. La Rosadita, Anillac, ¿te acordás del Campo Anillaco? Tenía 5 millones, no, o por lo menos no se vio, 5 millones de dólares en una caja fuerte, los hoteles, las propiedades en Puerto Madero, la propiedad en La Recoleta, todo eso que se vio que fue obsceno. Y no lo vi en Menem, no lo vi en Alfonsín, no lo vi en De la Rúa, no lo vi, no sé Macri, pero Macri tiene eso que se te disimula porque viene de un grupo, de un holding, no lo vi en Perón, no lo vi en Cámpora, no lo vi en nadie. Y para mí uno puede entender que un ministro, para mí eso sí es muy importante, que un ministro, no es que puede entender, está muy mal, pero que un intendente, un ministro, chorea, tiene que ir en cana. Pero un presidente tiene una función muy importante en términos de los valores que transmite, es como un padre. Ahora vos es que yo planteo eso, ¿no? Y te va desde el fanático, el común y corriente que te dice, no está demostrado. Bueno. Y lo otro, me pasó con alguien que yo admiro mucho, que es Estela Carlotto, acá sentada, le hice esta pregunta, esto que está diciendo y todo esto, y me dijo, y ella contestó, bueno, Néstor era muy vivo, muy despierto para los negocios antes de llegar a esto. Pues sí, ¿es un acto de negación religiosa? ¿O qué pasa con gente lúcida y respetable como Estela? No lo sé. Les cuesta, ¿no? Imagínate que es costoso aceptar eso. Porque aceptás eso y ¿cuál es el paso siguiente? Si vos aceptás eso, estás identificada con un proyecto político, en este caso con una dirigente política. Si alguien como Estela, como Zaffaroni o como cualquier dirigente de fuste del kirchnerismo acepta eso, no, sí robó, pero no puede. Sí, ahora, viendo la otra boleta, yo te iba a decir por qué no puedo votar lo otro. O por qué me cuesta entender, porque el desastre económico, uno puede pensar, hay gobiernos más de derecha, más pro mercado, algunos más intervencionistas, más estatistas. Yo no puedo, cada vez que reviso el primer año de Macri, no le puedo perdonar la improvisación, porque gran parte de lo que está pasando, no todo, una parte es la herencia, otra parte es contexto internacional, pero la idea de levantar, a ver, vos ves los libros de Liach y Gerchunov y una cosa que te dicen todo el tiempo, o sea, gente cercana, te dicen salir de un sistema de control de cambios es muy complicado, no es apretar un botón, y apretar un botón. Y bueno, y todo, uno podría hacer un desarrollo de por qué pasó lo que pasó, pero de repente usar metas de inflación que son impracticables y al mismo tiempo subís tarifas y devaluás.
y para poder aplicarla metés una tasa de interés vendiendo bonos a un interés. Sí, no es solo improvisación, ¿no? Es dogmatismo, es ideología, o Es sea, el soberbia, pensar... ¿no? Y es soberbia. Y sí, puede ser, ¿no? Pero uno puede decir, bueno, Omnipotencia, un poco omnipotencia. pero ponele que no sea eso. Ponele que vos decís, bueno, este es mi plan, pero tiene que tener algún tipo de congruencia. Y si vos haces un plan que hace explotar a un país por el aire, bueno, yo no puedo. La verdad que me parece imperdonable en términos de un presidente que livianamente toma 3, 4 medidas que hace que termine una crisis enorme. Entonces te la explican que estás en la mitad del río, que fuimos demasiado optimistas, todas esas frases hechas que te dicen, y no. Y la verdad que mucha gente, no todo es culpa de un presidente, porque sería un error pensar eso, porque si tantos presidentes fracasan, evidentemente es un tema básico en la Argentina que es muy difícil ser presidente. Ahora, vos ves el primero de gobierno, y el segundo también, ves un nivel de falta de congruencia, de coherencia, no entendés qué hicieron, entendés que, y el nivel de endeudamiento. Sí, claro. Viene un neozelandés, Marcelo, y te pregunta, no entiende nada de política, definime a Mauricio Macri, ¿qué le decís? Que es un político que tiene como mérito haberse armado su trayecto, rompiendo con el padre, un dato fundamental en la vida de Macri, fundamental, hacer su camino, o sea, romper con el padre y dejar de ser un niño rico puramente heredero, y después que es un político de derecha, con ideas de derecha, conservador y en algunas cuestiones reaccionario. El giro a la derecha que ha pegado el gobierno en la campaña, con los anuncios que ha hecho, me parece que el hecho de tenerlo a Pichetto para que Pichetto, entre otras cosas, diga lo que Macri como presidente no puede decir o anuncie lo que Macri no puede decir, muestra una faceta que Macri tenía escondido. Básicamente es eso. ¿Y el neozelandés te pregunta a vos? Y para mí es un presidente equivocado. Es un presidente que cree que las cosas funcionan de una manera y choca todo el tiempo con que no funcionan de esa manera. La idea es que si vos haces un ajuste, generás confianza, como generás confianza empieza el desarrollo del crecimiento. Es algo que en algún lugar se habrá dado, pero creo que hay bastante experiencia histórica, experiencia argentina para saber que si vos haces un ajuste lo que generás es menos actividad, menos ingresos para el Estado y con lo tanto una corriente de desconfianza porque agrandaste el déficit después de un ajuste en lugar de... Ahora, vos decís, ¿y cuál es la solución alternativa a la de Macri? Y ahí te quiero ver, porque si no ajustás, también tenés un quilombo. Y que ese es el gran dilema que lo que vos ves un país muy complicado a futuro porque tenés un montón de dilemas. Es como a mí se me ocurre la metáfora de una bomba de tiempo con un mecanismo de relojería sumamente complejo de que si vos tocas algo que está descalibrado te explota. Pero digo, entonces, el neozelandés te repregunta, como dijo, el Loto me dijo que era de derecha con tintes reaccionarios. ¿Coincidís? Yo sería, para mí es un tipo de centro derecha, pero lo que pasa es que lo veo en lo económico. En lo económico, ¿qué es un tipo de centro derecha? Un tipo que es más pro mercado, pro aperturista, que intervencionista, que estatista, más pro ajuste que pro, no sé, estímulo a la economía a través del consumo. Eso es un tipo de centro derecha. Pero yo creo que hay veces que los países por ahí necesitan eso, que hizo Perón en el 52, cuando mete el ajuste que mete, y se vuelve un poquito, y trata de arreglar con la petrolera norteamericana, se vuelve un poco de centro derecha porque se necesita Frondizi en los comienzos, es un tipo de centro derecha, después logra el desarrollo. Entonces hay momentos que los países necesitan eso, yo no lo digo eso hoy como una recriminación. Sí, la falta de congruencia, la falta de coherencia técnica y la idea de que el ajuste resuelve los problemas. Y la insistencia, esa frase terrible que dice con Vargas Llosa, voy a hacer esto mucho más rápido. Vos decís, mamita. Digo, para decirlo en términos, aprovechándote de tu experiencia económica, ¿nos la ponemos de sombrero? No necesariamente. No, va a ser difícil, pero no necesariamente. Si nos la ponemos de sombrero, querés decir algo parecido al 2001, al 2001. No necesariamente. Porque creo que cualquiera que gane va a poder renegociar con el Fondo Monetario, que es lo urgente, que es la deuda que vence ya con 57.000 millones de dólares que habrán prestado a fines del año que viene, y ahí va a haber renegociación. No creo que haya crisis como la del 2001-2002, básicamente porque aprendieron
¿no? Porque aprendimos, o sea, la sociedad argentina aprendió que determinadas locuras no se pueden hacer. Y él no ha hecho locuras, ¿no? Ha cometido errores, pero locuras no ha hecho. ¿Qué es Jorge Lanata en vuestras vidas? ¿Qué es Jorge Lanata en tu vida, Ernesto? No, es una etapa hermosa de mi vida y un tipo con el que aprendí a ser audaz. Por ahí lo hubiera sido de otra manera, pero fue un ejemplo de audacia, de juego, de experimentación, asociado a una etapa en la que, mira, yo tengo muy pocos elementos de mi carrera profesional en mi casa. Muy pocos, porque me parece que es como invadir con algo público, algo privado, que vive mi mujer, vive mi chico, entonces como, no sé, nunca sé dónde ponerlo Martín Fierro, entonces los escondo un poco, ¿viste? Me incomoda eso. Y tenemos en casa como una placa de metal que con imanes pegamos fotos de toda nuestra vida. Y hay una foto que tengo en blanco y negro de el día D, el día que nos echan la primera vez, donde estamos en blanco y negro. Está Marcelo, estoy yo, está Jorge y está Castelo, que todavía está vivo, obviamente. Y tengo eso expuesto ahí, o sea que significó muchísimo. Era un tipo que, después la vida es la vida, ¿no? Pero un tipo que le tenía confianza a gente que recién empezaba. Te veía capaz y hacelo, andá, metete. Y también con mucho arrojo. Vos aprendías eso, la locura aprendías al lado de Lanata. La locura, la falta de límites. Es como, yo siempre digo, aún discutiendo algunas cosas que hace ahora, y muchas veces discutiendo lo que hacíamos juntos también, que el tipo que armó Página 12 en los 80, que hizo después Día D, cambió la televisión periodística, que después hizo PPT con Cristina, que armó tantas cosas, tiene algo de el tipo que todos miramos a ver qué está haciendo Jorge. Todos nosotros nos miramos, nos respetamos, y, y la gente a veces nos mira, pero cuando me doy vuelta es porque a ver qué está haciendo él. Después creo que está en un proceso ahora, el kirchnerismo con inteligencia nos hizo meternos en la pelea. Ya estábamos con el menemismo, pero el menemismo, eso nos daba prestigio. El kirchnerismo dijo, mire, usted está en la pelea porque tiene intereses. Y entonces nos metimos en esa pelea y a cada uno de nosotros nos marcó de distinta manera. Bueno, en el momento que se va, cada uno de nosotros fue recapitulando a lo que le salió, qué vivió, qué sintió, dónde quedó parado y qué sé yo. Y entonces, para mí, el día que terminó Cristina, ya está, no hay que hacer arqueología, hay que seguir hablando de Macri. Bueno, hay otros que quedaron más pegados a esa etapa. Bueno, yo creo que Jorge hizo esa evaluación. Quedó más arqueólogo. Claro, ponele una forma de decirlo. Y entonces, en eso hay como dos caminos que son distintos. Ahora, yo no pierdo la memoria respecto de lo que fue aquello, qué sé yo, para mí fue... Marcelo, Lanata, ¿qué es para vos? Y en primer lugar, clave para mi carrera. No tengo más que agradecimiento porque de no haber sido por él, no sé dónde hubiera terminado, pero muy probablemente no hubiese tenido las alternativas, las oportunidades que él me dio. De un talento descomunal y que estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo Ernesto y que lamentablemente porque por ambición, por error, porque empezó a gustarle otras cosas que antes no le gustaban, podía haber sido hoy, no hay un referente en Argentina que vos digas, este es un periodista número uno indiscutido, y él estaba en condiciones de haber sido y desperdició eso por haber torcido su carrera, ¿no? Me quedé ahí por ambición o por una cuestión... ¿A qué te referís? Me parece que Jorge, esto es medio psicología barata, me parece que a Jorge le gusta mucho, demasiado la fama, ¿no? Mucho la fama. Y que fue capaz de ceder cosas por eso, ¿no? Fue capaz de ceder convicciones por eso. Muchos se sorprenden por posiciones ideológicas de Jorge. Jorge, pese a que hizo Página 12, pese a que hizo Día D y un montón de otras cosas, siempre tuvo, o sea, los que lo conocimos y charlamos con él, yo nunca fui amigo de él, pero tuve mucha confianza. O sea, establecimos una relación de mucha confianza hasta que nos distanciamos. Era un tipo capaz de ver más allá. Y en un momento como que se desvió
Tal vez haya sido la fama, yo creo que sí, que eso fue un punto central. Ahora, no dejo de agradecerle todo lo que hizo y no dejo de reconocer. ¿Y qué es Tenenbaum en tu vida? Un gran amigo, antes que nada un gran amigo, un referente, alguien que tiene... Somos muy distintos en cuestiones de sensibilidad. En el análisis, más allá de cuestiones personales donde somos muy amigos, como dos periodistas amigos, nos interesan y priorizamos cosas distintas. Entonces, yo lo uso a él para darme cuenta en qué no me estoy fijando. Por ejemplo, él tiene una sensibilidad muy especial por las cuestiones, y esto ha sido parte de nuestras discusiones. Su manera de entrarle, creo yo, él podrá disentir, pero su manera de entrarle al análisis político es desde lo moral, es desde la ética, ¿no? Para él la ética es un factor central. No digo que para mí no lo sea, pero en el análisis político en general, cuando digo político, es política, economía, complemento con otras cosas. No le doy tanta... Entonces me doy cuenta a veces que tengo que fijarme. Te falta, ¿no? sí, decir, ¿En qué se observa? ¿Por qué se preocupa? ¿Por qué cuestiona? ¿Por qué se enoja? No, sensibilidad que yo no tengo y que él sí. ¿Y qué es el loto para vos, Ernesto? Mira, te voy a... hay una simetría entre nosotros, que es que él es más viejo que yo. ¿Qué es? Hijo de puta. Qué mal tipo ese. Tiene 5 años Pero no más. parezco. No, es cierto. Pero, ¿decís? 60. Ah, sos mayor. Un señor mayor. Tengo un amigo de 60 años, Luis. ¿Y los dos Yo somos tengo 55, 64? 63 soy yo. Ah, mucho mayor, sos 64. Mucho mayor. 60, 61 dentro de poco. Cuando yo entré a Página, que fue mi primer laburo profesional como periodista, Marcelo ya era Marcelo Slotoviazda. Éramos muy chiquitos, él tenía el pelo largo, qué sé yo, y él había escrito en El Periodista, que era el Periodista de Buenos Aires, que era la revista que leíamos todo, en El Porteño, y cuando yo llegué a Página, para mí que él me diera bola, habló conmigo Marcelo Sloto. Y yo no perdí esa sensación, somos amigos, tenemos confianza, pero la sensación de qué privilegio estar cerca de Marcelo la sentí siempre. Hay además otras cosas que yo valoro mucho de él, que muy poca gente sabe. Y por ahí nunca se lo dije, pero hay una actitud, él tiene una cosa que lo que es justo y punto. Y me chupa un huevo qué piensen los demás. Por ejemplo, esta semana, Alberto dijo, voy a darle medicamentos gratis a los jubilados. Y Marcelo, desde C5N, dice, ¿de dónde va a sacar la guita este? Esto es chantada, esto es demagogia. Y eso que le voy a hacer, se lo voy a hacer con el 82% móvil cuando la oposición se lo pedía a Cristina, decía, está bien lo que hace Cristina decir que no, o cuando empezaba el quilombo de los subsidios en Radio Mitre, decía, ¿cómo va a dar subsidio para que yo caliente mi pileta de natación? ¿Está loco? Y yo renuncié por él, por culpa de él. Yo lo escuché a él. ¿Te acuerdas cuando Renunciaste. La renuncia voluntaria. Pero te voy a decir una anécdota más que realmente es admirable de él. Él era uno de los tipos más importantes de Página. Estamos hablando del año 95. Era jefe además. Y en el año 95 hubo un hecho que a todos nos marcó mucho, a los que participamos de la primer semillero de Página 12, que es que Clarín compró Página y puso como condición que hubiera 80 despidos. Y hubo un paro de 45 días. Y fue un paro muy desgastante para todos, y fue un aprendizaje para todos, sobre el cual te podría contar 1000 anécdotas, pero no viene al caso, sobre personas que después fueron anticlarinistas a muerte y con el dedo acusador, y en aquel momento carnerearon de lo lindo. Bueno, para un redactor era fácil parar, porque éramos todos redactores y parábamos por asamblea. Los jefes, la mayoría laburaba, y es comprensible, porque si no te rajaban y tenías que laburar. Solo hubo 2 jefes que pararon ese conflicto. Uno era Marcelo. Y yo decía, qué huevos, porque vos no sabías en qué terminar, te podían echar, finalmente por su capacidad no lo echaron y siguió trabajando. Y entonces yo veo eso a lo largo de una vida, porque son 30 años de laburar juntos, y siempre lo vi decidir correctamente. ¿Entendés? Entonces nunca perdí. Mirá cómo se Pañuelo. Pañuelo. Nunca perdí esa referencia. Quiero pañuelo. Entonces cuando yo discuto con él, nada, discutís 1000 veces, un tipo honesto, un tipo que te discute valiente, además bárbaro. Me encanta. Es hermoso que te emocione. Yo también me emociono con la emoción tuya hablando de Sloto. Es inhabitual. En este oficio de mierda en el que trabajamos nosotros,
Es muy impactante. Y sí, Esa tiene la ventaja por sobre mí. Él es capaz de decir cosas que emocionan y a mí me cuesta más ¿Y bancátela? emocionar. No, obviamente me la banco. Pero soy más soy visceral, soy yo soy más incapaz visceral, de... soy Él tiene más sensibilidad, digámoslo así. y se acompañan, en momentos heavy, que imagino que los 30 años han pasado, están ahí presentes. Sí, permanentemente. Pero igual siempre hablamos de política y economía, ¿eh? Y vos cómo la ves. Insoportable. Y vos cómo la ves y tenés que ver tal esto él es cosa. más insoportable, te puedo asegurar. En eso él es más Es más insoportable. insoportable. ¿Y qué quieres hacer cuando seas grande? ¿Qué quiero hacer? No, me voy a poner a llorar. Y llore. Disfrutar de la vida. Nada menos. Espero que venga con un asado en el que no vaya solo Rosín, si te casas, esos rosarinos que... Porque hasta ahora... ¿Y vos qué querés hacer? ¿En lo personal o en lo profesional? En lo personal... Lo que quieres ver en la vida. Y tengo ganas de viajar. Hay muchos viajes que tengo pendientes. ¿Viste? Cuando te imaginas el futuro, decís, tengo que tomar, además de las vacaciones, que es el invierno en el hemisferio norte, entonces hay muchos lugares donde quiero ir que no quiero ir con frío, 10 días por año, eso, semana con 2 fines de semana, Sí. y elegir una ciudad. Y entonces me imagino en los próximos 15 años, 15 ciudades visitadas así con mi mujer. Sale a la radio. Bueno, ya. una semana me pueden dar en invierno. Por año. Por año, una semana más 2 días. Yo te cubro. Yo te cubro. ¿Se regalan cosas? Poco, ¿no? Libros. Sí. A veces. No, Él es más regalero. En lo profesional te voy a decir una cosa. Nosotros somos tipos con empuje. A ver, si estamos acá es porque tenemos una pasión. Y que cuando te despertás a la noche estás pensando qué le pregunto a tal o qué nota hago o que es así. No parás, sino eso es la pasión, es que está todo el tiempo, que cuando hablas de algo libremente te sale la profesión todo el tiempo. Y creo que desde que empezás hasta los 50 es tiempo de empuje. Y creo que si te fue bien, después viene el tiempo de la inteligencia y de la selección. Que ya sabes que más o menos vas a estar en un proceso de declinación, pero con un techo y un leve por ahí. Y con una inercia del empuje. Y con una inercia. Y vas cambiando. Pero que encontrar el libro que se me ocurre escribir, o el programa que sea distinto, algo que a alguien le deje algo. No sé si se puede hacer, pero si vos decís qué me gustaría que pase algo así. Como yo les rompo bastante las pelotas para entrevistarlos, ya me mareé. Ernesto seguro venido. ¿Vos habías venido acá? No. A este no habías venido. No. A él ya sé. Debo decir, sí. A Debo sí, te tengo martirizando y vino un montón de veces. A Debo venís menos, ¿sabés? No, vos porque disfruto. Porque es domingo a la noche. ¿Qué me importa? Es que yo me levanto, me dice, me levanto mañana temprano. Digo, perdón, que el conductor... No, voy porque disfruto, si no, no iría. Y yo muchísimo. A todos les pregunto lo mismo en este programa. ¿Nos morimos y qué pasa? En mi caso, estoy decidiendo, ¿no? No, estoy decidiendo si me creman, si me entierran, no pasa nada, no creo. Nos morimos y nos morimos. Acá, se terminó acá. Sí. Superé eso. Superé el temor a la muerte. Nos morimos. Y los que sufren no son los que se mueren, sino son los que se quedan. La pregunta esa es para los que se quedan. Darío Stanraiver, cuando vino la última vez, me dice, no, nos morimos y termina acá. Es un silencio, me dijo, estoy queriendo empezar. O sea, estaba como con un deseo de encontrarle una vuelta. Me dice, no me cierra la reencarnación. Me repito, nos morimos, ¿qué pasa? A mí siempre me hizo pensar mucho yo soy fanático de Harry Potter. Obvio. Y en el último diálogo entre Harry Potter y Dumbledore, que era el profesor de Harry Potter, de la barba larga, tipo Merlín, él le dice, yo te voy a explicar por qué vos sos más que Voldemort, que era el enemigo. El malísimo, el que no se nombra. Dice, porque vos no te importa la muerte, lo tomás como un hecho de la vida. Dice, todos nosotros hacemos algo para trascender a la muerte. La riqueza, la fama, los libros, todo eso es para decir, ojalá trascendiera. Y es imposible, y vos lo entendés eso. O sea, no le tenés miedo. Él hace todo el poder que busca es para trascender a la muerte. Entonces le vas a ganar. Le dejó de volver mañana porque serían 2, 3, 4. Vamos una vez por semana. De verdad me encantó verlos. Igualmente. Se los admira. Yo los veía de chiquito en la tele. Yo era muy chiquito en Rosario, claro. ya los veía a ustedes muy mayores. Gracias por venir, Ernesto. Igualmente, Luis. Placer. Un placer verlo. Esto es Luis Novares Entrevista. Hasta la próxima.